Comenzamos con el último, eso del último entre comillas, pero de los grandes sistemas de impresión que vamos a ver en cuanto a sistemas de impresión convencionales. La serigrafía tiene un gran encanto, que es un sistema que a la vez se puede hacer en forma artesanal y manual, y por otro lado tenemos un grado de industrialización, automatización fenomenal, y hay toda una industria detrás de la impresión serigráfica, que también vamos a ver en este curso. Vamos a hablar un poquito de los orígenes de la serigrafía. La serigrafía, muchos de ustedes la conocen, deviene de una técnica llamada estarcido. ¿Qué es el estarcido? El estarcido es podríamos decir, impresión a través de bloqueo de sectores de imagen. O sea, hay lugares donde dejo pasar el elemento impresor, o sea, la tinta o el elemento colorante, y otros lugares donde lo impido. El estarcido o stencil, más conocidos por ustedes, ¿no? Que en la última época ha tenido una gran difusión, incluso como método de impresión callejera. La serigrafía, el estarcido, las primeras muestras de esto las tenemos en la época del inicio de la actividad del hombre. Se cree que fueron las primeras expresiones artísticas que tuvo el hombre. Se guardan en ejemplos de estos milenarios en cavernas, en cuevas. Acá tenemos en el sur la Cueva de las Manos, en Francia también hay, en todo el mundo hay cuevas donde se ha preservado esto. No quiere decir que lo hacían solamente en cuevas, pero ahí es el lugar donde quedaron preservados del ambiente. ¿Y qué hacían? Ponían las manos y mediante algún líquido, agua con algún tipo de colorante natural, ¿sí? Hacían un rociado, probablemente fuese con la boca, y entonces con la mano, bloqueando, se entintaba todo el contorno de las mismas, todo alrededor de las mismas. Estas muestras, ¿sí?, se pueden seguir viendo hoy día en la actualidad. Posteriormente, en las islas Fiji, se encontraron vestigios de estarcido que generaban a través de hojas de plátano. ¿Sí? El plátano, ¿no? La palmera que da sus frutos, el plátano y las bananas, ¿sí? Con esas hojas las recortaban y sobre telas generaban imágenes mediante tintes vegetales. En Occidente, tanto los egipcios como los griegos y los romanos desarrollaron técnicas similares. Donde tuvo mayor desarrollo la técnica y se llegaron a grados de exquisitez muy grandes fue en Oriente. En China, donde durante la dinastía Song, 960-1279, en esta época también surgen las primeras imprentas
xilográficas y posteriormente tipográfica en madera en China, se utilizó para imprimir telas. Y algo parecido se generó en Japón. Presten atención ahora al video, a la técnica de estampado de telas de Oriente. Cómo va generando, entonces, en principio, la placa de estarcido, la colocación de la tela, la placa encima, pero acá no termina la cosa. Fíjense cómo realizan un teñido de la tela, calor, y fíjense con posterioridad entonces al lavado, cómo la tela queda estampada. Y entonces decíamos que en Oriente los chinos y luego los japoneses perfeccionaron estas técnicas, a lo cual los japoneses lo que agregaron fue un marco con cabellos sobre los cuales ponían los distintos elementos que generaban el estarcido. Va tomando forma lo que en la actualidad es la serigrafía. En Inglaterra y en Francia durante el siglo XIX se fue perfeccionando y en Francia específicamente, para la impresión de telas, que es uno de los segmentos donde la serigrafía domina en la actualidad del mercado. En Estados Unidos, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, en Inglaterra en el año 1907, Samuel Simon patenta un sistema donde trabaja con emulsiones fotosensibles sobre telas de seda. Posteriormente se sigue desarrollando en Estados Unidos, principalmente después de la Primera Guerra Mundial, y uno de los primeros artistas que utiliza la técnica para generar arte fue Guy McCoy. En el año 1932 hizo sus primeras obras. Acá tenemos una sucesión de fotografías realizando serigrafías artísticas. Sin embargo, quienes ustedes deberían conocer como uno de los principales exponentes en la utilización de la serigrafía a nivel artístico, esto también es de McCoy, fue Andy Warhol con el pop art. Acá tenemos fotografías donde está trabajando la clásica lata de sopa de tomates Campbell, que inmortalizó
artísticamente este buen señor estadounidense. Clásica la serie de las caras de Marilyn, también del pop art. La técnica durante el siglo XIX fue ganando espacio, tanto a nivel artístico como también a nivel de producciones comerciales y de producción industrial. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí?, el estampado de telas, que es una de las actualidades de la industria actual también de telas, se sigue estampando en serigrafía. No lo hacen de esta manera, sino con modernas máquinas totalmente automatizadas. Y como fin de esta recopilación histórica, tenemos ahí a nuestro gran amigo Ramiro Belay, alias José Manigueta, dando una de sus clases de serigrafía en la presentación de la materia Tecnología 1. Estas fotos son creo que son del año pasado o del anterior, no recuerdo, y que son de las cosas que más extraño en este año de cuarentena. Ahí explicando el procedimiento, atrayendo la atención de su público. Ya vamos a volver, como dicen el canto, y esperemos que podamos desarrollar muchas de estas actividades en la cátedra y en la carrera también. Todos imprimimos ese día, se imprimieron las carátulas para las carpetas de entrega de trabajos prácticos. Y bueno, vamos a explicar ahora el funcionamiento de este gran sistema de impresión. La serigrafía tiene como principio de impresión el de tamiz o permeabilidad. ¿Qué significa? Significa que la tinta tiene que traspasar a través de una tela que es permeable a la misma, y entonces las zonas impresoras, las de imagen, deben ser permeables, tienen que permitir el paso de la tinta, y las zonas no impresoras tienen que ser impermeables a la misma. La forma impresora serigráfica es un marco que puede ser de madera o de metal, ya sea de perfiles de aluminio o de caños de acero, sobre el cual se tensa una tela. En la antigüedad se utilizaban telas de seda y en la actualidad se utilizan telas sintéticas. También hay mallas de metal que se utilizan en la serigrafía rotativa. Pero vamos a abocarnos a los casos más simples, a la serigrafía plana, con su forma impresora tradicional, que es el Chablon. Vamos a ver un video en el cual se explica el procedimiento de confección copiado de la forma impresora para realizar un trabajo simple. Este video es muy claro en cuanto a los conceptos que estamos viendo. Ahí se observa primeramente cómo se fija la tela en el Chablon. Esta tela tiene que tensarse. Fíjense, todos esos clavos que tienen ahí es para poder tensar, estirar la tela. Tiene que quedar bien tensa. Y ahí, con aplicación de un encolante, va fijando la tela
al bastidor, en este caso de madera. Pueden ser bastidores también metálicos, ya sea de perfiles de aluminio o de caños de acero. Ahí ven todo el proceso, cómo hace para que la tela queda perfectamente tensada. Es el término correcto. Se quitan los excesos de tela. Bien. Hay un lavado y está preparando, limpiando bien la tela para copiar la imagen que va a querer imprimir mediante esta técnica. Miren, básicamente los elementos que se utilizan son muy sencillos. Acá lo que está formulando es la emulsión fotosensible, ¿no? Diluyéndola en agua. Lo guarda en una botella. Fíjense que es una botella oscura, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para que no le afecte la luz y poder mantener la emulsión preparada durante mayor cantidad de tiempo. Bueno, hace una mezcla, ¿no? Ahí la química, digamos, de la preprensa es esto. Si estaría Ramiro, nos estaría contando un poco toda esta técnica, más en detalle. ¿Qué es lo que suele hacer en las primeras clases de la materia? No arma yablones en clase, pero sí explica el procedimiento. Bien, y ahora lo que va a hacer con esta emulsión tiene que cubrir toda la tela del yablón. Les recuerdo que los conceptos fundamentales de los temas del sistema de impresión están en el libro. Así que agárrenlo que no muerda, en el libro de sistemas de impresión. Bien, entonces la seca. Bien, lo que va a hacer ahora es una transparencia, lo que nosotros decimos películas, ¿no? En este caso imprime la transparencia mediante una máquina de chorro de tinta. Imágenes pluma en este caso, pero se pueden imprimir perfectamente tramados. Estos tramados van a depender, las lineaturas, de también la trama de la tela, o sea, de los hilos de la tela. Bueno, ahora va a ser el copiado. El copiado lo hace con una insoladora que vieron ahí, una insoladora casera en este caso. Va a colocar entonces y ahí negro para que no rebote y guarde la luz. Y entonces va a aplicar la luz ahora, radiación ultravioleta, durante un determinado tiempo, que va a afectar la emulsión en las zonas no impresoras. Es a donde llega la luz y la va a fijar a la tela. Donde no dio luz, va a haber que quitar la emulsión. ¿Ven cómo va quedando? O sea,
¿Se dan cuenta? La emulsión original era ese amarillito claro. ¿Y cómo se quita? Muy sencillo, con agua a presión. Muy simple. Ahí con agua a presión, el chorro, y miren cómo la emulsión se desprende de la tela. Bueno, de hecho, ya tiene prácticamente terminado el shablón, va a haber que secarlo. Y generalmente se aplica cinta a los bordes para reforzar a los bordes la impermeabilidad. Y que aparte no se quede pegada la tinta después en los huecos, que va a ser muy difícil limpiarlo. Entonces de esta manera uno sacando la cinta queda limpio, perfecto el shablón. Bien, y esto va a armar un sistema muy simple de bisagras oscilantes o pivotantes, para que vean la sencillez de esta técnica, que creo que es uno de los mayores encantos que tiene. Ahí está. La tinta, como ven, es una tinta espesa. ¿Por qué? Porque no tiene que chorrear a través de la tela, tiene que pasar únicamente cuando se ejerce presión con la racleta. Y tienen la remerita impresa. Existen diferentes tipos de tintas serigráficas. Vamos a hacer un pequeño raconto. En realidad lo que me importa acá, o nos debería importar, es que existen tintas para imprimir sobre cualquier soporte. En cuanto a los tipos de tintas, tenemos las tintas en base agua o las tintas al agua, que imprimen sobre principalmente superficies porosas, telas, papel, cartulinas, cartón. Secan por evaporación, se puede acelerar el secado por ventilación o por aplicación de calor o aire caliente. Estas tintas pueden ser, dentro de las tintas al agua tenemos las llamadas lacas o tintas opacas, que son cubritivas y son ideales para las superficies oscuras, ¿no? Las telas oscuras, las remeras oscuras, impresas con tintas en base a agua, se imprimen con este tipo de tintas. Y las tintas acraminas, que son tintas transparentes, son ideales para tejidos claros, son menos espesas que las lacas, por lo tanto generan una capa de tinta más fina y se absorben bien por las telas, y también permiten la impresión en cuatricromía o con medios tonos a color, ¿sí? Justamente por ser transparentes. Después tenemos las tintas en base PVC, que son los clásicos o famosos plastisoles, ¿sí? Empleados para la impresión de telas sintéticas, papel, PVC, lonas. Son tintas muy resistentes y que necesitan para secar, o sea, tienen bastantes contras en cuanto al manejo, principalmente en los talleres caseros, hogareños, es que desprenden, evaporan solventes durante el secado, se precisan solventes para la limpieza de los elementos. Todo esto sí no lo hace muy amigable con la salud y el medio ambiente. En muchos lugares se están prohibiendo el uso de plastisoles. Las tintas en base al solvente
son tintas muy resistentes a la luz y a las condiciones del medio ambiente, o sea, la intemperie. Son en ese sentido ideales para trabajos que deban soportar estas condiciones durante mucho tiempo y se pueden aplicar sobre casi cualquier elemento. No son particularmente aconsejables para las telas. Y después tenemos las tintas UV, que son tintas que secan, como ya vimos en otros sistemas, por la radiación ultravioleta. O sea, las resinas de las tintas polimerizan casi instantáneamente por medio de la exposición a radiación ultravioleta, lo cual las hace ideal para la alta producción, ¿sí? En series y en impresiones a alta velocidad son ideales porque secan y ya se pueden ir despachando o acondicionando los productos impresos. ¿Sí? No se necesitan hornos de secado, no se necesitan lugares para permitir que sequen sin que manchen a otros elementos. Cosa que vamos a charlar ahora un poquito cuando nos metamos con las máquinas impresoras y los distintos tipos de máquinas serigráficas. Ahora vamos a pasar a analizar y a ver también, vamos a ver bastantes fotos y videos de los distintos de las distintas máquinas impresoras serigráficas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un par de clasificaciones en cuanto a las máquinas serigráficas o a la impresión en serigrafía. Por un lado, según el nivel tecnológico, o sea, como vimos ya desde un principio, la serigrafía puede ser o bien artesanal o manual, que es lo que muchos están acostumbrados a ver, especial para bajas tiradas, o también semiautomática, automática o industrial para medias y altas tiradas. Por otro lado, según la geometría de la máquina impresora o del cuerpo impresor, nos vamos a encontrar con tres tipos: serigrafía plana, serigrafía cilíndrica y serigrafía rotativa. Para el que les gusta hacer analogía, a mí me gusta, podemos comparar entonces los distintos tipos de serigrafía con el sistema tipográfico que vimos al comienzo de la materia. La serigrafía plana sería el equivalente a la Minerva en el caso de tipografía, la cilíndrica a la plano-cilíndrica y la rotativa a la homónima en sistema tipográfico. Vamos a comenzar con la serigrafía plana, después seguiremos con las otras dos y siempre yendo de las máquinas y las técnicas manuales a las automáticas e industriales. Comenzamos con la serigrafía plana. ¿Qué tenemos acá? Forma impresora plana, el chablón que hemos descrito en el comienzo, y la base también, la contrapresión también plana. En esto, una máquina simple, ya habíamos visto una en el copiado cuando vimos la parte de armado y copiado de chablones. Ahora tenemos acá otra similar. Cartel de 4 colores, tintas acrílicas, alto impacto 1 milímetro. Bien,
una impresión a 4 colores. Con una máquina de estas implica, ¿sí?, cambiar 3 veces o poner 4 yablones distintos y primero imprimir un color, después imprimir otro y así sucesivamente. Esta disposición que tiene en esta mesa tiene una ventaja respecto a la que inicialmente habíamos visto, en la cual un sistema pivotante de contrapeso permite que el yablón permanezca levantado sin tener que sostenerlo mientras cambia o mientras saca el producto impreso y pone el material a imprimir. Tenemos también en este sistema, vamos a ver en la parte manual, acá hay una máquina un poco más desarrollada. Lo que vemos es que el bastidor que sostiene al yablón permite entonces poner una cantidad, un tamaño, mejor dicho, variable del mismo hasta cubrir la mesa. También tiene un sistema basculante que permite mantenerlo levantado para cambiar el soporte a imprimir. Y otro detalle que tiene que ver con la base de apoyo. Si ustedes se fijan, este caño corrugado negro que hay debajo es un caño que está conectado a una bomba de vacío, y esta mesa tiene pequeñas perforaciones que absorben aire, y lo que van a hacer es mantener pegado al soporte a imprimir contra la mesa, de manera de que el yablón no lo levante con la tinta después de la impresión. Esto entonces es un poquito más desarrollado. ¿Qué otra cosa nos encontramos en un taller manual? Nos encontramos con estas bandejas, ¿sí?, o rejillas que sirven para poner los distintos pliegos impresos y que no tengan contactos entre sí, porque si no se mancharían. La tinta serigráfica, como vimos, genera un espesor de tinta bastante importante y el tiempo de secado es largo. Incluso el secado superficial tarda bastantes minutos en producirse. Esto lo que permite entonces es ahorrar espacio de lo que sería tenerlos uno al lado del otro, por ejemplo, en mesas. Y también, si ustedes se fijan, va a pasar aire entre cada una de las bandejas. Incluso se le puede poner un ventilador para que el aire sea forzado, acelerando entonces el secado. Una disposición un poco más evolucionada y muy también útil es el de pulpo o calecita. En este caso lo que tenemos es una serie, en este caso son seis yablones que se pueden colocar y se puede trabajar de a 6 elementos por ronda o de a 6 soportes por ronda, y esto permite mucho acelerar el trabajo porque puedo ir imprimiendo sobre un mismo soporte un color tras otro. Lo que vemos en esta parte, en la esquina superior izquierda, es una estufa de gas, una estufa que sirve para acelerar el secado superficial, para poder imprimir uno tras otro los distintos colores. Vamos a ver un poco el funcionamiento de estos y otros sistemas más evolucionados en videos. La máquina que vemos ahora es una máquina semiautomática. Vemos como el movimiento
del chablón y de la manigueta son totalmente automatizados. La parte manual es la colocación y el retiro del pliego impreso. La carga de tinta en estos casos es siempre pareja. Lo hace un brazo mecánico al proceso de impresión. Volviendo a los procesos manuales, acá vemos la impresión en un taller, ¿sí?, de cortes de tela. Se hace el corte de tela y sobre el mismo se imprime con serigrafía. Es un trabajo bien manual y artesanal, pero realizado en serie por distintos operarios. Seguimos con textiles. Ahora sí vamos a pasar a un pulpo o calecita y vemos la impresión sobre el mismo de una camiseta. El operario, un solo operario, trabaja en un puesto, en una posición, y hace desplazar los distintos chablones y las distintas remeras que se van imprimiendo. Entonces imprime todas las remeras con un color. Primero imprimió con blanco, ahora está imprimiendo en amarillo. Alternativamente va a ir aplicando los distintos colores. Ahí tiene un chablón, se dice partido, algo de esto hemos hablado, hemos visto en otro sistema. Acá está aplicando un color en un sector de la tela y otro color en otro. Esto agiliza muchísimo el trabajo manual. Una máquina parecida a esta está en la UNLA, en el taller de diseño industrial, en la parte de textil. Ahí va con el negro, que va a ser el último color. Realmente extraño las clases de serigrafía en la materia. Y ahí tenemos la remera terminada. Y seguimos con textiles, pero ya un poco más avanzado. Ya esto es una producción industrial con máquinas semiautomáticas. La impresión de remeras. Lo que vimos antes en el pulpo calecita, ahora en forma automática, o más bien semiautomática, porque la carga y descarga sigue siendo manual.
Ahí tienen una estación de secado en la punta, donde se acelera el secado para seguir la impresión. El secado superficial en realidad. El secado definitivo lo hacen en un horno. Ahí se veía, vamos a ver un poquito más adelante, probablemente ahí en la parte central de la imagen, entre los dos pulpos, se puede ver una cinta por donde van las camisetas o las remeras al horno de secado. Qué cancha los muchachos, ¿eh? Cuando ustedes van a comprar remeras a las casas de ropa, sepan que las hacen mediante un sistema como el que estamos viendo ahora. Ahí está el horno de secado a la derecha. Cuando salgan del horno, esas remeras ya han secado definitivamente. Seguramente están imprimiendo con plastisoles, que era que habíamos hablado cuando hablamos de tintas y que precisaban horno de secado. Y seguimos con telas. En este caso, con la estampación de rollos de tela. Ya miren el grado de automatización que tiene e incluso el tamaño de las máquinas, ¿no? Y de los yablones en este caso. Cómo se van imprimiendo las telas mediante sucesivos yablones planos. En realidad el movimiento que se tiene, ahí estamos viendo un poco todo el proceso de terminación también. Esta es una fábrica, creo que es en Finlandia o Noruega, algo por el estilo, países nórdicos. Lo que muestra son telas de diseño. Y cómo se ajustan al diseño de distintos implementos y objetos. Y nos salimos de las telas y vamos a otro segmento importante de la serigrafía plana industrial. El grabado de discos compactos, CDs, DVDs. Ahí vemos lo que estamos viendo también es el secado UV que comentábamos que se utilizaban para
alta producción de objetos serigrafiados. Estas máquinas son totalmente automatizadas. Y pueden producir de a miles y cientos de miles. Más serigrafía plana industrial, en este caso etiquetas, con soporte a bobina, secado también ultravioleta. Como ven, las posibilidades de la serigrafía son muy grandes. Y terminando con los videos de serigrafía plana, estamos viendo también en un proceso totalmente automatizado la impresión de globos. Fíjense cómo realiza la impresión y después, mediante aire caliente, producen el secado de la impresión. Bueno, terminando con serigrafía plana, vamos a ver los distintos tipos de productos sobre distintos soportes de impresión que se generan con este tipo de impresión. Empezamos de alguna forma con tela, nuevamente. Y tenemos, por ejemplo, lo que vemos indumentaria seriada, que era lo que vimos en esos grandes óvalos de impresión automatizada. Todo tipo de telas se pueden realizar en ese sistema. Indumentaria también en bajos tirajes, los vimos trabajando en el pulpo, ¿no? Estampando. Fíjense la posibilidad, siempre digo, de imprimir sobre soportes bien oscuros, ¿no? Esa posibilidad de hacerlo con tintas bien cubritivas que tiene la serigrafía. Los pañuelos que se están haciendo cada vez más populares, también en forma manual, banderas de diferentes marcas, merchandising, bolsos, ya sea bolsos de tela, bolsos también de lona, y como vimos, las telas estampadas, ¿sí? Un clásico de la serigrafía, la estampación de tela, que viene desde la utilización, desde las primeras épocas del estarcido, incluso, ¿no? En Oriente. Seguimos con la serigrafía plana, esta vez en soportes celulósicos, papel, cartulina, cartones. Tenemos afiches, ¿sí? Es una técnica muy afín a la generación, ¿sí?, de afiches, principalmente de movimientos ya sea artísticos o de comunicación, bolsas de papel,
lo mismo que hablamos antes, ¿no? El ser cubritivo permite imprimir, por ejemplo, en bolsas de papel craft sin problemas, calcos en papel de todo tipo, tarjetas personales o de negocios, etiquetas, en este caso etiquetas de cartulina en la ropa muy comunes, almanaques. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo son los clásicos almanaquitos que ya cada vez quedan menos con los celulares con almanaque. Y lo que vemos acá, esta es la que dan los comercios, ¿no? A fin de año. Lo que tenemos es un almanaque base con la fotito, en este caso de los perritos, con un sector en blanco. Este sector en blanco hay que imprimirlo de alguna manera y con la publicidad del negocio que da los almanaques, y esto es muy común hacerlo en serigrafía. También es común hacerlo en tipografía, ¿sí? Las viejas imprentas tipográficas también es un negocio de ellos. Bueno, pasamos de papel a plásticos. Acá hay una gran industria en esto. Tenemos los calcos autoadhesivos, en este caso fíjense en una heladera, pero en cualquier comercio, los vinilos autoadhesivos con los que están ploteados en la actualidad, sí, el 90% de los negocios. Backlight, ¿qué son los backlight? Son los carteles que están sobre un material blanco que no es transparente, pero deja pasar la luz desde atrás. Es traslúcido, podemos decir. Y entonces esto se ilumina desde atrás y tenemos también la industria de los backlights. En este caso, tanto como en el de los plásticos, sí, el plotter de chorro de tinta es el gran competidor de la serigrafía en estos rubros. Etiquetas. También tenemos etiquetas hechas, vimos un video justo de la realización de etiquetas en serigrafía. Tableros, teclados, elementos plásticos de distintos dispositivos. En este caso lo que vemos es el fondo de un tablero de automóvil en plástico, CDs, DVDs, también vimos videos, carteles de corrugado. Sí, el clásico corrugado plástico, vieron los carteles que se colocan en las columnas de publicidad, o en este caso se ponen en las inmuebles, ¿no? Carteles de las inmobiliarias impresos en serigrafía. Almanaquitos plásticos, de estos que van sobre los escritorios, también impresos en serigrafía. De este tipo de cosas también tenemos como útiles las reglas, que suelen estar impresas en serigrafías. Y las bolsas plásticas de tipo ecológicas, comunes en la actualidad, ¿no? En los supermercados, que vienen a reemplazar a las viejas bolsas de polietileno, y también se imprimen en serigrafía. Sobre metales. Bien, serigrafía plana sobre metales. También tenemos acá carteles, tarjetas, tenemos etiquetas que suelen estar pegadas, estas etiquetas en maquinaria, por ejemplo, plaquetas electrónicas, de circuitos electrónicos que se realizan la plaqueta es una base plástica con una superficie de cobre, que es el conductor eléctrico. Y el diseño de la etiqueta
se imprime mediante serigrafía con una tinta cubritiva e impermeable a las soluciones acuosas, y eso se sumerge en ácido para que barra al resto del cobre, quedando entonces dibujado el circuito electrónico. Merchandising sobre metal. Quizás ustedes algunos tengan algún pendrive de carcasa metálica con la marca del pendrive impreso, seguramente serigrafía. Y también tableros de instrumental, de electrodomésticos, ¿sí? En metal, bueno, se suelen imprimir en serigrafía. Ven la versatilidad de un sistema de impresión como ninguno. Vidrio es otro de este es un rubro donde tiene muy poca competencia o casi nada la serigrafía, la impresión sobre vidrio. Por ejemplo, en el caso de los objetos planos que tenemos mamparas, carteles, han visto de estos carteles en distintas entidades, son comunes en las clínicas, en los centros de diagnóstico, se ven mucho estos cartelitos. Y después tenemos el rubro de cerámicos, por ejemplo, los pisos y los cerámicos para pisos y paredes están impresos en serigrafía. La competencia actual es para bajas producciones el chorro de tinta, o sea, sistemas digitales, pero dentro de sistemas convencionales no tiene competencia. Los azulejos, los clásicos azulejos de pared, y vajilla también. La vajilla puede estar impresa en serigrafía. La tampografía también es una técnica que se aplica a esto. En la serigrafía se aplica mucho con calcos que se disuelven, entre comillas, en agua y se aplican sobre la vajilla y después se hornea. Estos calcos suelen tener vidrio en su composición, vidrio molido, que se hornea y queda adherida en forma indeleble al material. Y bueno, terminando con otros tipos de objetos, tenemos maderas, corcho, cuero, cuerina, cajas de madera impresas en serigrafía, carteles también, objetos, en este caso tenemos un portamenú, ¿sí? Para restaurantes. Después en cuerina, ¿sí? Son clásicas las etiquetas de los jeans. Objetos también en corcho, el corcho se puede imprimir en serigrafía. Indumentarias de cuero, como el caso de bolsos, mochilas, camperas, etc. Vamos a la serigrafía cilíndrica. En este caso lo que tenemos es un chablón, también plano como en la serigrafía plana, con su correspondiente racleta o manigueta, y el objeto a imprimir en este caso es rígido y tiene forma cilíndrica. Va apoyado sobre rodamientos que permiten el giro de este, y en estas máquinas el chablón, o sea el marco serigráfico, al revés de lo que ocurre en la serigrafía plana, donde permanece quieto mientras la racleta se mueve, en este caso la racleta permanece fija y el chablón es el que avanza, haciendo girar al soporte cilíndrico sobre el cual va realizando la impresión. Vamos a ver algunos videos donde se visualiza perfectamente el funcionamiento de este sistema. Aquí vemos una máquina cilíndrica manual. Fíjense
que el movimiento lo hace el chablón y no la racleta, junto con el giro del objeto que se imprime. Primero una botella de vidrio, ahora vemos una botella plástica. Casi cualquier elemento cilíndrico puede ser impreso mediante este sistema. Ahora la máquina que estamos viendo es semiautomática. El proceso de impresión es automática y la carga-descarga es manual. Un hecho interesante en este producto, una jarra térmica conocida por todos, es que su forma no es perfectamente cilíndrica. Sin embargo, el chablón y la tela se adaptan perfectamente a esa forma cóncava. Y al igual que como hicimos en serigrafía plana, avanzamos con los procesos de automatización y de industrialización. Acá tenemos una impresión de botellas plásticas. Vean todo el proceso secado, en este caso UV, entre color y color. Fíjense la doble racleta que permite esparcir. Una de ellas esparce la tinta y la otra ejerce presión para imprimir. Nuevamente horno de secado. Que horno, secado UV, no calor sino radiación. Fíjense cómo sale impreso a 3 colores en este caso. Ok, aquí en San Luis Potosí en la fábrica estamos produciendo por hora 220,000 envases. Por día son 5,200,000 envases y al año estamos hablando de 1.890 millones de botellas. Y esto por si etiquetar es tantas botellas no una fuese botella bastante muy difícil, las etiquetas de conocida Corona no se por pegan, todos. son cerámicas. Las botellas de cerveza Corona. Decorar nuestras botellas con etiqueta cerámica es costoso. Este es uno de los valores de nuestra marca. Esta etiqueta le da un carácter artesanal que el consumidor reconoce en todo el mundo. Hay 30 impresoras y cada una puede pintar 3 botellas por segundo.
Como ven, el proceso sobre vidrio. Estas máquinas increíbles solo existen en esta fábrica y están supervisadas por ingenieros cuya única función es comprobar la calidad de las etiquetas. En este caso, imprimir como 15 el envase. los esmaltes Como son nosotros decimos, más que esmaltes la botella, vitrificables. nosotros lo que fabricamos es la casa Significa de la que cerveza, porque ahí es donde realmente cuando se la hornea cerveza es lo que al atrae calor consumidor. para secar el esmalte, queda integrado con el vidrio a alta temperatura. 163 minutos después de salir del horno, las botellas están acabadas. En este caso tenemos la impresión de un balde o un tarro de plástico a 6 colores. Fíjense en el movimiento que hace, que es, va después de la impresión de cada color, va a la unidad de secado ultravioleta y vuelve a posicionarse en el siguiente chablón para ser impreso. Vemos ahora el proceso desde una posición distinta donde se pueden observar desde arriba los chablones. De vuelta el movimiento desde el chablón y no de la racleta. Otra vista distinta, ahora desde abajo. Bueno, ya tenemos una visión bastante generalizada de cómo imprime este sistema serigráfico. Los productos realizados en serigrafía cilíndrica son en plástico. Tenemos gran variedad de productos, entre ellos vasos. Vimos, por ejemplo, el video de los vasos térmicos, pero vasos plásticos en general. Potes, acá tenemos un pote de un conocido medicamento, una crema para cicatrización. Lo interesante de ver en estos productos, tanto el anterior como este, es lo cubritivo que son las tintas serigráficas, ¿no? Acá blanco sobre negro. Baldes de pintura. En todos estos productos compite con offset seco, que ya lo vimos anteriormente. Lo mismo que en pomos, ¿sí? Pomos plásticos, botellas plásticas, también vimos un video, tubos, ¿sí? En este caso de sellador, y en viromes, por ejemplo, todo lo que es merchandising de viromes, o sea, poner un texto, imprimir un texto en la virome, y en este caso la competencia es la tampografía. Sobre vidrio, también vidrio en este sentido casi no tiene competencia, es el único sistema convencional que imprime directamente imágenes, incluso imágenes a color, sobre el vidrio, también sobre cerámica. Tenemos botellas de distintos productos. A las clásicas ya de cerveza también podemos encontrarnos con botellas de vodka y otras bebidas blancas, y también botellas de vino que comienzan a imprimirse en vez de etiquetarse, y lo hacen en serigrafía. Tazas, vasos de cerámica, frascos de perfume, de esmaltes de uña, frascos medicinales,
Acá tenemos jarrones de porcelana. También podríamos hablar de todo lo que es instrumental químico. Vieron todo lo que es vidrio en la parte química, probetas, tubos de ensayos, etcétera. Sí, están generalmente impresos para hacer mediciones de volumen. Bueno, esas impresiones son serigráficas. Y también en metal. De vuelta acá, la competencia, si es sobre aluminio, es con el offset seco. Aunque también tenemos la ventaja de la serigrafía que imprime sobre cualquier metal. Entonces, eso es importante también para tenerlo en cuenta, generalmente en tiradas medias y pequeñas. Vasos térmicos de acero, botellas de aluminio. Acá tenemos un filtro de aceite, también impreso en serigrafía cilíndrica. Cosmética, acá es un delineador de pestañas. Y envases también cilíndricos metálicos de distintos productos. Bueno, vamos entonces a continuar con la última variante de la serigrafía que nos queda. Pasamos al último tipo de máquina rotativa, serigráfica, que es la serigrafía rotativa. Como vemos en el esquema, ahora la malla es una malla cilíndrica que forma un tubo y en el interior va a estar ubicada la racleta cilíndrica y un dador constante de tinta que va a proveer entonces del entintado necesario para la transferencia de la imagen a través de la zona permeable de la malla, o sea, de las zonas impresoras. Vamos a ver un pequeño video donde se puede apreciar esquemáticamente el funcionamiento del sistema. El material que imprime, el sustrato o soporte debe venir en bobina. Como veremos más adelante, su uso principal es la fabricación de telas estampadas y también se emplea en la impresión de etiquetas junto con otros sistemas de impresión. Como decíamos, la forma impresora es un cilindro, una malla o pantalla cilíndrica, generalmente metálica, ¿sí? Una malla de níquel principalmente. El hecho de que sea metálica ayuda a mantener la forma, es lo suficientemente rígida como para mantener la forma durante todo el proceso de impresión. Ahí vemos, ¿sí?, la ubicación de la forma impresora en la máquina en la impresión de telas. Vemos el color metálico de la superficie del cilindro. Vamos a ver un video sobre la obtención de esta forma impresora. Bueno, vamos a ver cómo se graba una malla cilíndrica de serigrafía rotativa. Vamos a ver que la máquina es muy similar a las que vimos en flexografía digital, que grababa en forma cilíndrica. En este caso están
haciendo los ajustes del RIP, que va a comandar un láser que va a incidir sobre la emulsión que cubre a toda la malla del cilindro. La malla, como dijimos, es metálica, de níquel. La emulsión va a tener que ser removida de las zonas impresoras, a diferencia de lo que ocurría en flexografía. Ahí se va a producir el revelado en agua. Justamente vamos a ver cómo se va a empezar a remover la emulsión, quedando al descubierta la malla metálica de un color gris metálico claro. En este caso es un cilindro correspondiente a una impresora de rollos de tela. Fíjense cómo la emulsión, que ya tiene una decoloración por la acción del láser, es removida. Una vez revelada, es secada y está en condiciones de montarse en la máquina impresora. La máquina impresora consta de distintos cuerpos impresores en línea. En las máquinas textiles, la cantidad de los mismos puede superar las 10 cuerpos impresores. Vamos a ver un video de una de estas máquinas. Aquí vemos una de estas máquinas para impresión de tela. Vemos que, a diferencia de las impresoras de tela de cama plana, en la que la tela tenía que parar, detenerse para ser impresa en el chablón plano, acá el movimiento es continuo, por lo que la productividad de la máquina y la velocidad de impresión es superior. Ahí están colocando dentro del cilindro, están colocando la racla o racleta. Ahí conectan la tinta que va a alimentar a cada uno de los cuerpos impresores. Ahí estamos viendo la impresión de tela. Una vez que se imprime, la tela pasa por un horno de secado
Ahí estamos viendo la salida del horno de secado y el enrollado posterior. Nuevamente aquí tenemos la alimentación de la máquina, viendo distintos diseños que puede imprimir la misma. Y vamos a ver el interior de uno de los cuerpos impresores de los cilindros. Vemos cómo la racla va empujando la tinta contra el cilindro, produciendo la impresión. Una vez terminado el trabajo, deben sacarse los cilindros, las raclas y proceder a la limpieza de los mismos. Generalmente estos trabajos se vuelven a repetir, por lo que es importante que queden correctamente limpios. El otro gran uso de la serigrafía rotativa es en la impresión de etiquetas. En este caso, los cuerpos impresores suelen ser individuales y estar junto a cuerpos impresores de otros sistemas de impresión como flexografía, rotograbado u offset en una misma máquina impresora en línea, lo que transforma a estas máquinas en máquinas, podríamos decir, híbridas, que permiten imprimir en varios sistemas de impresión y a su vez con algunas operaciones de terminación también incorporadas en el proceso. En este caso, las impresiones serigráficas aprovechan la alta opacidad que tienen sus tintas para generar imágenes de alta definición en relieve y con un alto brillo. Los blancos son muy característicos en este tipo de etiquetas. Aquí vamos a ver cómo ya viene la banda o la bobina ya impresa en los otros sistemas y recibe entonces, en este caso, la impresión en blanco de serigrafía. Esto lo pueden ver muy comúnmente en las etiquetas de shampoo y cremas de enjuagues de distintas marcas. Como acabamos de ver, los productos generados por la serigrafía rotativa son básicamente las telas estampadas y las etiquetas. En este último caso, con cuerpos impresores que se incorporan a máquinas en línea con cuerpos impresores flexográficos, de offset o de rotograbado, generando, como vemos en las imágenes, relieves y opacidades, o sea, impresiones cubritivas difícilmente posibles de lograr en estos otros sistemas. Por último, un tipo de etiquetas que se está elaborando en forma rotativa en la actualidad son etiquetas RFID. ¿Qué son las etiquetas RFID? Son etiquetas
de radiofrecuencias. Tienen un circuito eléctrico que es captado por determinados dispositivos. ¿Vieron los dispositivos que hay en las puertas tanto de supermercados como de comercios? Que cuando uno pasa con un producto que no pasó por caja, que no lo hacen pasar por esa base en particular para desactivar lo que tienen este tipo de etiquetas, sí hace sonar al circuito. También el RFID se suele utilizar en una época se utilizaba, no sé ahora, no estoy totalmente convencido, pero sí en cabinas de peaje, ¿sí? Las tarjetas de peaje. Entonces, estos dispositivos se imprimen, estas tarjetas con estos circuitos eléctricos se imprimen en serigrafía, porque la serigrafía tiene la posibilidad de, con tintas de tipo metálicas, ¿sí? Generar entonces circuitos eléctricos. Y se hacen en serigrafía rotativa. A modo de cierre, como hemos hecho con los anteriores sistemas de impresión convencionales, vamos a hacer un breve punteo, a ver si nos olvidamos de algo. Principio de impresión, vimos que era por tamiz o permeabilidad. Hablamos de los antecedentes históricos, la descripción de las formas impresoras, el clásico chablón, ¿sí? O marco serigráfico con una tela sintética donde se generan las zonas impresoras permeables a la tinta y las no impresoras impermeables a las mismas. Vimos cómo se obtienen tanto en el chablón plano convencional, que sirve para la serigrafía plana y cilíndrica, como también en las cilindros, las mallas cilíndricas de la serigrafía rotativa. Vimos su ubicación en las distintas máquinas impresoras. Sobre soportes, hablamos de que cualquier cosa que sea imprimible, cualquier superficie que sea imprimible se puede imprimir en serigrafía. Después está la conveniencia económica, pero técnicamente es un sistema que permite imprimir sobre cualquier tipo de soporte, incluso rugosos e incluso con formas cóncavas o convexas, debido a que la tela puede llegar a deformarse lo suficiente para realizar la impresión. Formatos, vimos que hay formatos de pliego, de bobina, sobre elementos cilíndricos, cuasi cilíndricos, etcétera, etcétera. Productos gráficos, hicimos un raconto, nos llevaría varios minutos nuevamente hacerlo, no vale la pena. Características físico-químicas de las tintas. Bueno, las tintas son tintas semifluidas o semiviscosas, según cómo se las quiera ver. Esta fluidez o viscosidad va a depender o va a hacer que las tintas, por un lado, puedan traspasar la malla, puedan traspasar las telas sintéticas o metálicas, como vimos en la serigrafía rotativa. Pero lo tienen que hacer cuando sean presionadas por la racla o racleta, que es esa regla con filo flexible o de goma, y no antes. Sí, esto tiene importancia en el proceso de impresión. Se pueden utilizar tintas cubritivas o tintas transparentes. La regulación de la carga de tinta va a estar dada, por un lado, por la malla del chablón y por otro lado, por el ángulo de la racleta al momento de imprimir.
El secado de estas tintas es variable, desde las tintas al agua que pueden secar naturalmente sin tener que aplicar ni calor ni otros procesos, pasando por las tintas al solvente o los plastizoles que precisan hornos de secado y calor para su secado, y las tintas UV que secan en forma prácticamente cuasi instantánea mediante la radiación ultravioleta. El secado de las tintas en la forma artesanal es uno de los problemas, ¿sí?, que limita la cantidad de trabajos que se puede hacer en un taller. La máquina impresora, estuvimos viendo la simpleza del cuerpo impresor, cómo cambia en la geometría según sea serigrafía plana, serigrafía cilíndrica o serigrafía rotativa, y explicamos justamente desde de entrada el proceso de impresión. Y en cuanto a volúmenes, como vimos, tenemos desde muy pequeños volúmenes de impresión para la serigrafía artesanal hasta volúmenes millonarios de impresión en la serigrafía industrial. En cuanto a reconocimiento de impresos, sí, esto es interesante porque en los otros no habíamos tocado el tema, en este sí, y podemos ver una de las características que tienen estos impresos, lo vemos en esta imagen, es el relieve, ¿sí? Principalmente cuando estamos hablando de soportes no absorbentes, genera un relieve. Por ahí en papel o en tela, estos relieves no aparecen. Otra de las características que puede tener es un dentado irregular, una especie de serrucho, debido justamente a los poros de la tela en el momento de la impresión. E incluso en las imágenes plumas a veces queda marcada internamente la trama de la tela del chablón, en algunos casos. Bueno, a partir de ahora este es el último sistema de impresión convencional que vemos. Los próximos sistemas son los digitales, con los cuales vamos a concluir la cursada.